Buenas tardes, mi nombre es Marcela Medina y hoy vamos a ver la segunda parte de la clase Introducción a la herencia. Determinación genética del sexo. Para los organismos animales hay cromosomas específicos que determinan el sexo. En el caso de los mamíferos, incluido el hombre, tenemos el sistema X e Y, donde los machos, sus cromosomas son X e Y, y en las hembras es XX. Para el caso de ciertos insectos, el sistema es X0, donde los machos, que se representan como X0, al igual que las hembras, nada más que acá, en el caso de los machos, el espermatozoide no tiene cromosoma sexual, mientras que en las hembras los espermatozoides son los que llevan el cromosoma X. Para el caso de aves, peces y algunos insectos, el sistema es ZW. Los machos, los cromosomas que tienen los machos son ZW y se presenta cuando el óvulo contiene el cromosoma W, mientras que en las hembras, que son ZZ, el óvulo tiene el cromosoma Z. Habíamos dicho que en los mamíferos, incluido el hombre, los cromosomas sexuales son XY para el varón y XX para la mujer. Acá vemos dos hermosas personas que les he puesto en la diapo para que ustedes recuerden de los cromosomas sexuales. Acá tenemos una fotografía a nivel de microscopía electrónica donde se pone en evidencia que el cromosoma Y es diferente del cromosoma X. Las diferencias morfológicas son evidentes. El cromosoma X es más grande que el cromosoma Y. Entonces, el hombre va a aportar sus gametos, que son haploide, puede aportar el cromosoma X y en otros gametos el cromosoma Y, mientras que la mujer siempre sus óvulos van a ser X. Entonces, se vio que la proporción de sexos en la descendencia es siempre 50% de posibilidades que nazcan hijos varones y 50% de posibilidades que nazcan hijas mujeres. Nosotros habíamos visto que el cromosoma X es más grande que el cromosoma Y. Y estos cromosomas tienen regiones o segmentos que son diferenciales. Este segmento, que es el que está de color verde, es la región diferencial del cromosoma X. Acá existen genes exclusivos del cromosoma X, mientras que también hay una región diferencial del cromosoma Y. Acá hay genes exclusivos del cromosoma Y, mientras que hay otra región, está la otra región que se denomina segmento homólogo, que comparten genes que codifican para los mismos caracteres. O sea, acá hay alelo en cromosomas homólogos, porque el X es homólogo del Y, van a codificar para los mismos caracteres, aunque pueden tener información diferente, y es el lugar, por el segmento homólogo, donde estos cromosomas se relacionan durante la meiosis. ¿Se acuerdan en la profase 1, donde los cromosomas homólogos van a formar
las tétradas y donde van a poder intercambiar segmentos y producir el crossing over es por el segmento homólogo. Ahora bien, es el varón que posee en el cromosoma Y y allí se encuentra un gen, que es el denominado gen del sexo, SRI, región determinante del sexo. Ese gen va a inducir el desarrollo del tejido testicular. ¿Cuándo lo va a hacer? A partir de la 6ª semana de vida intrauterina es que este gen va a inducir el desarrollo del tejido testicular. En la porción diferencial del cromosoma Y están los genes exclusivos que dan la masculinidad y que se transmite de padre a hijo. Y allí, en ese segmento diferencial del cromosoma Y, van a estar, por ejemplo, características que son exclusivas del hombre como la calvicie, localizada en esta región, o también, que es característico de los varones, la hipertricosis de la oreja, que es el crecimiento del pelo en la superficie y en el borde de la oreja. Ahora bien, hay genes que son o que están exclusivamente en el segmento diferencial del cromosoma X. Y que estos genes que están en la región diferencial del cromosoma X pueden haber mutado. Ha ocurrido una mutación en esos genes. Entonces, por existir la mutación van a generar diferentes patologías, como la hemofilia, que es una patología relacionada con la falta de coagulación de la sangre, el daltonismo o ceguera a los colores, que es la incapacidad de distinguir determinados colores, especialmente el rojo y el verde, y también una patología que se denomina distrofia muscular de Duchenne, que es una degeneración muscular progresiva. Se puede dar tanto en mujeres como en varones. Lo que sí, recordemos que estas patologías, el gen es recesivo, o sea, va a expresar las patologías cuando esté en una condición de homocigota recesivo. En el caso de la mujer, que sabemos que es XX. Y en el caso del varón, estamos hablando que es un gen presente en la región diferencial del cromosoma X. Como en el cromosoma Y no existe esa región, cuando el varón presenta esa mutación en el cromosoma X, sí o sí se enferma, porque está en una condición que se llama de hemicigosis. Hemicigosis. Entonces, sabemos que la hemofilia tiene un gen de carácter recesivo y hay una mutación en un factor que se denomina factor 8 de coagulación, se produce por una mutación, y fenotípicamente hay una falta de coagulación de la sangre. Se producen hemorragias internas y externas y que pueden llevar a la muerte. Entonces, los principios básicos de Mendel, como dominancia y recesividad, segregación y distribución independientes de los caracteres, son aplicables en los casos de herencias ligadas al sexo. Entonces, si nosotros tenemos un padre que es hemofílico
Acá nosotros tenemos un varón, donde en el cromosoma X, en la región diferencial, tenemos la mutación para el gen, donde el gen de la hemofilia está representado como XH, superíndice H. Entonces tenemos un padre hemofílico, y el cromosoma Y, y una madre sana, la madre es XX. Entonces acá tenemos el cuadro de Punnett, decimos este con este, este con este, este con este y este con este. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la filial? Vamos a tener una hija portadora. ¿Por qué? Porque tenemos que este gen, al tener un carácter recesivo, solo se manifiesta cuando está en una condición de homocigota recesivo. Acá tenemos un cromosoma X que no tiene la mutación. Entonces la mujer se dice que es portadora. Tenemos un hijo sano, otro hijo sano y otra mujer portadora. Entonces vamos a hablar que el 50% de las mujeres son portadoras y el 50% de los hijos son sanos. Este es el fenotipo de esta cruz. En el caso del padre sano, padre XY sano, son sus cromosomas sexuales. Y la madre es portadora. Acá tenemos XX, una mujer portadora, donde tenemos X del cromosoma este y XH del cromosoma que tiene la mutación. Entonces, con el cuadro de Punnett decimos este con este, este con este, este con este, este con este. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado es una mujer sana, un hombre sano, un hombre enfermo y una mujer portadora. Entonces, vemos cómo en el resultado tenemos un 25% de hombre afectado o enfermo, un 25% de hombre sano, un 25% de mujer sana y un 25% de mujer portadora. En el caso que tengamos padre hemofílico, madre portadora. Padre hemofílico, entonces el gen X con el gen de la hemofilia y el cromosoma Y, la madre portadora, cromosoma X normal, cromosomas X con el gen de la hemofilia afectado. Entonces hacemos el cuadro de Punnett. Este con este, este con este, este con este, este con este. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a tener una mujer portadora, un hijo sano, un hijo enfermo y una hija enferma. Entonces, el resultado va a ser un 25% de mujer portadora, un 25% de mujer enferma, 25% de hombre enfermo y un 25% de hombre sano. Otro gen u otros genes que están localizados en la región diferencial del cromosoma X, si hay mutación de esos genes, va a producir lo que se llama daltonismo o ceguera a los colores. Este es un test que se hace, que hacen los oculistas para ver si la persona tiene daltonismo. Entonces, las personas daltónicas no logran detectar los puntos de colores que están presentes en cada uno de
estas placas. Y ven números distintos. A ver si yo soy daltónica, ustedes van a juzgar eso. Acá 25, 29, 45, 56, 6 y 8. Entonces, la capacidad de percibir el color depende de genes que codifican para los 3 colores. O sea, nosotros tenemos una visión tricrómica que está dado por el color rojo, verde y azul. Y es en nuestra retina donde se encuentran conos, donde los conos son células que van a poder captar distintos espectros de la longitud de onda. Así van a poder captar la luz azul, la verde y la roja. Y los bastones van a detectar la intensidad de la luz. Por lo tanto, si han mutado los genes para el color rojo y verde, vamos a tener daltonismo, que es un tipo de daltonismo, que es la ceguera para el rojo y el verde, y que se encuentra, como hemos dicho, en la región diferencial del cromosoma X. Esta patología afecta en mayor proporción a los hombres, que están en una condición de hemicigosis. 8 de cada 100 varones, mientras que en el caso de la mujer, y solo mujeres son daltónicas por el carácter de recesividad que tiene esta patología, tiene que estar en una condición de homocigota recesivo, da a 4 cada 10.000 mujeres. También en la región diferencial del cromosoma X, si se produce una mutación en un gen que va a codificar a una proteína que ustedes ya conocen, que es la distrofina. Esta proteína, que lo vieron en el tema de citoesqueleto, que va a permitir la asociación de los microfilamentos con complejos proteicos de la membrana plasmática. Si la distrofina está mutada, va a haber una debilidad en las fibras musculares, no van a soportar tensión o presión. Por lo tanto, la persona va a presentar un fenotipo de degeneración muscular progresiva, llegando a estar en silla de ruedas aproximadamente a los 5 años. Bueno, como yo les dije al principio, morfológicamente el cromosoma X es más grande que el cromosoma Y, y acá vemos un mapeo del cromosoma X donde se observa la presencia de 1336 genes, mientras que en el cromosoma Y solo tiene 307 genes. Entonces, en el caso de la mujer normal, donde tiene 2 copias del cromosoma X, y si cada una de esas copias tiene la capacidad de transcribirse y traducirse, habría un proceso de transcripción mayor, mucho mayor, por supuesto, que en el hombre normal, que es XY. Entonces, fíjense, acá lo tengo los cromosomas sexuales de una mujer y de un varón. Acá se transcribirían o se sintetizarían mucho más proteínas, lo cual sería perjudicial. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que compensar este desequilibrio. Y este mecanismo se denomina compensación de dosis. ¿Y qué va a ocurrir en las mujeres? Que somos XX en nuestros cromosomas sexuales. Uno de los cromosomas X se condensa, y ustedes saben que cuando está condensado no tiene la capacidad de
transcribirse ni de traducirse. Entonces hablamos del cromosoma X inactivo. Ahora, este mecanismo de condensación o de inactivación ocurre aproximadamente a los 16 días después de que el embrión se formó un cigoto, o sea, a los 16 días de vida intrauterina. Y otra cosa, hay que tener en cuenta que al ser las mujeres XX, un cromosoma X proviene del padre y otro proviene de la madre. O sea, se produce una inactivación X del cromosoma o del padre o de la madre. Y esta inactivación es al azar en cada una de las células. O sea, en algunas puede ser inactivarse el cromosoma X que proviene del padre y en otras células el cromosoma X que viene de la madre. Ahora bien, al cromosoma inactivado, al cromosoma X inactivado, se ha visto que, y es muy evidente, que ya lo vamos a ver, va a formar lo que se llama corpúsculo de Barr, que es la cromatina sexual del cromosoma X inactivado. Este puede aparecer o se visualiza como una mancha oscura, estamos viendo a nivel de microscopía óptica. En el caso de los leucocitos, que es un tipo de células blancas, lo ve como un palillo de tambor. Está presente, por supuesto, en las células femeninas y no en las masculinas. Entonces, recapitulando un poco, nosotros tenemos un cigoto, donde un cromosoma X es aportado por la madre y el otro por el padre. Entonces, llegado a los 16 días de vida intrauterina, hay una inactivación aleatoria. En algunas células se produce la inactivación del cromosoma X proveniente de la madre. En otros, proveniente del padre, y es lo que se denomina corpúsculo de Barr. El cromosoma inactivado, tanto del padre como de la madre, toma la denominación de corpúsculo de Barr. Entonces comienza el desarrollo embrionario, comienzan las divisiones mitóticas. Entonces vamos a tener en algunas células, en algunos clones de células, por ejemplo, inactivado el cromosoma X del padre, mientras que acá inactivado el cromosoma X de la madre. Entonces se habla de una hemicigosis funcional. Entonces, hay patologías, por ejemplo en enfermedades dermatológicas, donde puede haber una mutación en el cromosoma X que proviene de la madre. Entonces, es allí donde se va a manifestar el fenotipo donde la pigmentación no es normal. Y se observa la pigmentación normal cuando proviene de la transcripción del cromosoma que está activo, del cromosoma X está activo. Entonces se habla de un patrón en mosaico que es causada por genes que están en un cromosoma X y ese cromosoma X está activado, o sea, está transcribiendo, está traduciendo. Entonces se observa ese mosaico donde la patología es evidente en algunas células, mientras que del cromosoma que no tiene el gen mutado se observa la pigmentación normal. Esto también se puede ver en las gatas hembras. Solo cuando ustedes vean gatas hembras tricolor, se ha producido una mutación en genes del cromosoma X. Y acá tenemos el ejemplo del gato calicó, donde vemos un cromosoma X aportado por la madre y este cromosoma X aportado por el padre. Entonces, un cromosoma aporta para el pelaje rojo y el otro cromosoma X aporta, hay genes, no todo el cromosoma, perdón, el cromosoma X del padre, el gen aporta
para el pelaje negro. Entonces, debido a una inactivación aleatoria del cromosoma X aportado por el padre o aportado por la madre, hay una inactivación al azar, se producen clones de células o grupos de células que van a dar este patrón en el pelaje del gato. ¿Sí? Así se expresan el color negro y el color rojo. El color del pelaje blanco es debido a otros genes. Ahora bien, el cariotipo. Cuando hablamos de cariotipo se está hablando de la composición cromosómica de un individuo. Y en esa composición cromosómica vamos a ver que incluye tanto el número de cromosomas que tiene ese individuo, así como la estructura que tienen sus cromosomas. Y de acuerdo a esto, los cromosomas se han clasificado en metacéntrico. Esta clasificación se hace de acuerdo a la ubicación del centrómero y es cuando tiene los dos brazos de igual tamaño. Submetacéntrico, el centrómero está localizado más hacia un extremo y este brazo tiene mayor longitud que este brazo. Acrocéntrico, cuando está más extremo y tienen brazos satélites. Y telocéntrico, cuando está ubicado el centrómero en un extremo. Nuestras células somáticas, que son diploide 2N, y como sabemos nosotros ya tienen dos juegos de cromosomas, un juego de cromosoma proviene del padre y el otro de la madre. Nuestras células somáticas, por lo tanto, tienen 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas, 44 cromosomas, que es lo mismo decir 22 pares, son cromosomas somáticos o autosomas. Y tenemos el par sexual. Entonces, el cariotipo, que se hace un ordenamiento de estos cromosomas y se lo puede hacer por pandeo cromosómico o por otra técnica que es hibridización in situ, que va a brindar una morfología más clara para poder agrupar a los cromosomas, de acuerdo a sus homólogos, en 7 grupos, grupo A, B, C, D, E, F, G y el par sexual al final. Y se los ordena de mayor a menor tamaño. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué información podemos obtener de un cariotipo? Del cariotipo se puede determinar la cantidad de cromosomas que están presentes, el tamaño y la forma de los cromosomas, y también podemos determinar de qué sexo es el individuo. Acá tenemos X e Y, entonces vamos a decir que este es el cariotipo de un hombre. Acá tenemos X e Y, el par sexual, por lo tanto decimos que es un hombre. ¿Cuál es la finalidad del cariotipo? Dar explicaciones sobre el desarrollo de un individuo. Enfermedades familiares, reducción de la fertilidad y también el cáncer. Entonces, el logro del cariotipo es localizar aberraciones cromosómicas, por ejemplo, las numéricas, que somos las que vamos a estudiar nosotros. Entonces, las aberraciones cromosómicas numéricas es lo que vamos a ver. El tema de ahora son las poliploidías y las aneuploidías. Entonces, aberraciones cromosómicas numéricas se alteran el número de cromosomas
y vamos a ver, las aneuploidías afectan a algunos cromosomas, que pueden ser autosómicos o sexuales, y las poliploidías que afectan al juego completo de cromosomas. Volvemos. Aneuploidía, ganancia o pérdida de uno o más cromosomas. Entonces, si tenemos un individuo diploide, 2N, 2 juegos de cromosomas, más un cromosoma. Y esto es lo que se llaman trisómicos. O bien, es un organismo que es diploide y le falta un cromosoma y se llama monosómico. ¿Cuáles son las causas de estas patologías, de las aneuploidías? La no disyunción. Cuando decimos no disyunción es no separación. No separación. ¿Dónde? Durante la división celular. Cuando se separan los cromosomas son en las anafases, tanto de las mitosis como de las meiosis. Entonces, la no disyunción o no separación normal de los cromosomas o de las cromátides hacia los polos opuestos durante las divisiones mitóticas del cigoto, o sea, cuando se produce la fecundación, según un óvulo del espermatozoide, es una célula 2N, diploide, es unicelular. A partir de ahí empiezan a ocurrir las divisiones mitóticas para formar un individuo pluricelular. Entonces, si se produce la no disyunción o la no separación durante las mitosis, vamos a tener las aneuploidías. O bien, durante la formación de los gametos, donde está involucrada la meiosis. Entonces, si miramos las aneuploidías durante las mitosis, ¿qué vamos a tener? Un individuo, una célula diploide. ¿Sí? Esta célula diploide entra a mitosis, donde a partir de una célula se forman dos células, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasó acá? En la anafase no se separaron las cromátides azules. Es la no disyunción, la no separación. Las rojas sí se separaron, las cromátides hermanas se separaron, pero las azules no. Entonces, continúan proliferando, a partir de acá son mitosis normal, entonces vamos a tener acá una neuploidía donde tenemos los trisómicos, 2N más un cromosoma. Y tenemos los monosómicos, 2N menos 1. Cuando hablamos de aneuploidía, donde da el origen de gametos trisómicos y monosómicos, ¿a dónde tenemos que buscar eso? En las meiosis, porque en las meiosis vamos a formar los gametos. Y el error puede ocurrir en la anafase 1 o bien en la anafase 2. Si hablamos de la meiosis 1, ¿sí? Partimos de una célula diploide, siempre una meiosis, y al final de la meiosis 1 se produce la no disyunción, la no separación de estos cromosomas homólogos. Entonces, vienen acá estos cromosomas homólogos y acá no va ninguno de estos. Entonces, a partir de acá se separan las cromátides hermanas. Entonces, vamos a tener que cuando se una a esta célula un gameto haploide normal y se produzca la fecundación, acá vamos a tener un individuo 2N más 1. Acá va a ocurrir lo mismo, 2N más 1. En este caso vamos a decir que son individuos trisómicos, 2N más 1. Mientras que acá
vamos a tener un cromosoma de menos. ¿Por qué? Porque acá hubo un error en la anafase 1 y se une con un espermatozoide, por ejemplo, normal. Entonces vamos a tener un individuo monosómico, o sea, va a ser 2n menos 1. Ahora bien, si el error ocurre en la meiosis 2, entonces hasta la meiosis 1 veníamos bien, se separan los cromosomas homólogos. Nos vamos a la meiosis 2. Acá es normal, ¿sí? Se separan las cromátides hermanas. Pero acá, ¿qué tenemos? La no disyunción. En la anafase vienen las dos cromátides de este cromosoma para esta célula y acá ninguno de estos cromosomas. Entonces, tenemos, por ejemplo, un espermatozoide normal, se produce la fusión y vamos a tener un individuo normal. Acá el espermatozoide, por ejemplo, con este óvulo, otro individuo normal. Ahora, este espermatozoide con este óvulo se va a formar un trisómico nuevamente. Y el espermatozoide con este individuo que le falta un cromosoma y se va a formar un monosómico. O sea, normal, normal, 2n más 1, trisómico, 2n menos 1, monosómico. Entonces, las aneuploidías, donde hay pérdida y tenemos los monosómicos, es letal, no soporta el organismo perder un cromosoma somático, no es viable. Mientras que los trisómicos, cuando hay un cromosoma somático de más, por eso hablamos de aneuploidías autosómicas o somáticas, generalmente es letal, pero hay excepciones. Y la excepción es la trisomía del par 21, que es el síndrome de Down, que se da de 1 en 1000 individuos. La trisomía del par 13, que es el síndrome de Patot, que será 1 en 20.000. Y la trisomía del par 18, que es el síndrome de Edwards, que será 1 en 8.000. Entonces, recapitulando, las monosomías autosómicas autosómicas o somáticas son letales. O sea, no existen individuos con 2n menos 1 cromosoma, en el caso que sea el cromosoma somático el que falta. Y las trisomías sí hay. Y ya vamos a ver de los distintos síndromes. ¿Cuáles son las características de las aneuploidías autosómicas? Que es con la ganancia de un cromosoma. Retraso mental, retraso en el crecimiento, anomalías congénitas múltiples. Hay alta letalidad, también se asocia a abortos espontáneos y hay diagnósticos prenatales, ¿no es cierto?, para conocer si existen aneuploidías. Y acá lo tenemos al síndrome de Down y tenemos un cariotipo. Acá se ve en este cariotipo que hay un cromosoma de más en el par 21. Esta es la trisomía del par 21. Y uno de los mecanismos es la no disyunción del par 21 durante la meiosis. Es uno de los mecanismos. Y acá está representado un cariotipo de un varón, XA. El otro síndrome, que es el de Edwards, que es 3 cromosomas en el par 18, los niños mueren antes del año de vida. Y cuando tenemos 3 cromosomas en el par 13, es el síndrome de Patot.
mueren al poco tiempo de nacer. Ahora, ¿qué pasa cuando las aneuploidías ocurre en los cromosomas sexuales? Aneuploidía en los cromosomas sexuales. Las características generales de estos individuos: infertilidad, viabilidad alta, hay asociación con abortos espontáneos, y el diagnóstico prenatal también es posible hacer. Y de lo que vamos a estudiar nosotros acá son la monosomía del cromosoma en las mujeres, o sea, son X0, que es el síndrome de Turner, y la trisomía, que es el síndrome de Klinefelter, que tiene 47 cromosomas, porque es 46 más 1, y los sexuales van a ser X, X e Y. Acá en el síndrome de Turner tenemos un cromosoma de menos, porque es monosomía. O sea, 46 menos 1, 45. Y solo va a tener un cromosoma sexual, que es el X. Entonces, la causa, nuevamente, no disyunción de los cromosomas sexuales. Entonces está representado acá un óvulo. En este óvulo en las hembras estamos por formar los gametos. Esta hembra, las células de la línea germinativa, van a empezar la meiosis para formar óvulos. Se inicia la meiosis. Esta meiosis puede haber una no disyunción en la anafase 1 o en la anafase 2, como ya vimos. Si no hay una no disyunción, entonces uno de los óvulos va a tener los dos cromosomas X, mientras que el otro óvulo no va a tener ninguno de los cromosomas X. Y acá vemos un macho donde ha tenido su meiosis normal y tiene sus dos espermatozoides, uno con el cromosoma Y y el otro con el cromosoma X. Entonces, ¿qué va a pasar si se fecunda este óvulo con este espermatozoide normal? Entonces vamos a tener 3 cromosomas X. Entonces, el síndrome del triple X. ¿Qué va a pasar si este espermatozoide fecunda este óvulo que no tiene ningún cromosoma sexual? Se va a formar un individuo que es mujer y va a tener el síndrome de Turner. Va a tener 45 cromosomas y solo va a tener un cromosoma X. Ahora, este espermatozoide Y va a fecundar a este óvulo que tiene los dos cromosomas X. ¿Qué se forma? Se forma un macho que tiene el síndrome de Klinefelter. Tiene 47 cromosomas, donde los cromosomas sexuales son X, X e Y. ¿Qué pasa si este espermatozoide Y fecunda a este óvulo que no tiene ningún cromosoma sexual? Se forma un individuo que no es viable. Esos son productos de abortos espontáneos. Entonces tenemos el síndrome de Turner, que hemos dicho que es una monosomía X0, acá lo tenemos al faltante, en total 45 cromosomas. Son mujeres estériles, de baja estatura, déficit cognitiva y deficiencias cardiovasculares. Tienen una implantación baja del cabello. Entonces la gran pregunta que se viene acá, y es muy bonito esto, decimos nosotros, pero una mujer normal, ¿dónde hay 22 pares de cromosomas, o 22 cromosomas, vamos directamente a los gametos? Esta mujer tiene
22 cromosomas y solo tiene uno de los cromosomas del par sexual, ¿sí? Su gameto, su óvulo, ¿no es cierto? Tiene 23 cromosomas. Y puede esta mujer, ese es, en el caso son sus óvulos, y sus células somáticas tienen 46 cromosomas, donde alternativamente, como hemos dicho, uno de sus cromosomas X se inactiva y se forma el corpúsculo de Barr. Hay una inactivación, no transcribe ni traduce ese cromosoma X. Entonces la pregunta es, ¿por qué una mujer X0 o con síndrome de Turner no es normal? Si nosotros, las mujeres normales, tenemos una inactivación de uno de los cromosomas. Y la respuesta es esta, chicos. En el caso de las mujeres normales, la inactivación del cromosoma X, de uno de los cromosomas, de nuestros cromosomas X, no se inactiva totalmente. El 15% sigue produciendo transcripción, sigue transcribiéndose. Y otra cosa, recién a los 16 días de vida intrauterino, recién se produce la inactivación del cromosoma X. Fíjense, 16 días y un 15% de activación es lo que nos diferencia la mujer normal con el síndrome de Turner. El síndrome de Klinefelter. Tenemos cromosomas sexuales X, X, Y. O sea, hay dos cromosomas X y un cromosoma Y. Las características son frecuentemente altos, con brazos y piernas largas, pechos desarrollados, poco desarrollo del testículo, problemas de aprendizaje, individuos infértiles. Y por último, tenemos la poliploidía. Nosotros ya conocíamos haploide, un juego de cromosomas, diploide, dos juegos de cromosomas. Ahora tenemos muchos juegos, más de dos. Entonces tenemos triploide, tetraploide. Esta condición de poliploidía es muy común en las plantas, pero en animales es generalmente letal. Las poliploidías, ¿cómo son causadas? Por ejemplo, cuando el óvulo es fecundado por más de un espermatozoide. Es el caso de las polispermias, que ya las van a estudiar en reproducción de animales. O puede haber fallas en la división meiótica, o sea, los gametos no producen la reducción del número de cromosomas, hay una no disyunción y es elevadísima la tasa de mortalidad intrauterina. Acá tenemos un cariotipo donde hay 3 juegos de cromosomas. Muy bien, la bibliografía del cual he visto para esta clase la tienen acá, Campbell, Curtis y también la biología de vida. Bueno, con esta hermosa foto, están los perros Pitbull, terminamos la clase de hoy y deseo que tengan un hermoso día. Gracias.